Bueno, buenas noches. Mil disculpas por la tardanza. Como les comentaba a algunos y les fui escribiendo por el grupito de WhatsApp, teníamos mesa de finales y era hasta las 8 y se extendió bastante. Así que por eso no me pude conectar antes. Bien, más que nada para aclarar ansiedades. Los exámenes a mí todavía no los terminé de corregir. Me los enviaron escaneados, ¿sí? Así que yo físicos recién los voy a tener este viernes, los suyos. Así que mi idea por eso es más tardar entregarles los exámenes, las notas, el viernes. Pero bueno, los que pude ir viendo estaban bastante bien, así que para dejarlos también un poco más tranquilos, tranquilas. La idea de entregarles las notas va a ser mediante el SIUP y mediante un Excel con las notas y yo lo que le agrego es una solapa más que dice temas a reforzar, más que nada para aclararles, ¿sí? Para aclararles qué temas me parecieron que no estaban del todo logrados en el desarrollo del examen, independientemente de que estén en condiciones de promocionar o no, ¿sí? Porque llegado el caso, ojalá que no, pero llegado el caso que ustedes lleguen a la instancia de integrador, son los temas que yo voy a tener en cuenta para que ustedes rindan, ¿sí? Eh, en caso de promocionar, son temas que yo les dejo que para que ustedes refuercen porque los van a necesitar para próximas instancias de química, ¿sí? Pero por lo pronto, dejarlos tranquilos, tranquilas, que más tardar el viernes van a tener las notas. Después con lo que son las entregas de los exámenes, me queda averiguar, pero me tienen que confirmar si solamente les voy a dejar los exámenes corregidos y los dejo allá en Origone. Después vemos casos CUDI para ver cómo los entrego a los de CUDI. Y si no, en el caso de que no se puedan acercar, ya sea a Origone o a CUDI, ver si me autorizan a escanearles la corrección. Llegado el caso, si me dejan escanear la corrección, me avisan quienes no podrían irse hasta Origone o hasta CUDI y yo se los envío. Pero bueno, todo se los voy a ir confirmando el viernes. Así que, más que nada, hoy vamos a comenzar con lo que es nuestra unidad 4, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que nosotros conocemos como segunda parte de la asignatura y que no es un borrón y cuenta nueva, lejos está de eso, sino que más aún vamos a tener en cuenta todo lo visto en las unidades 2 y 3 principalmente para poder avanzar en esta unidad 4, ¿sí? Entonces vamos a avanzar raudamente a lo teórico, así podemos aprovechar el ratito que nos quedó. Los que ya se fueron sumando, pónganme el presente con su nombre y apellido para evitar equivocaciones de presentes. No, lo que había subido era una resolución del modelo del parcial, o sea, del simulacro. Puedo hacerlo, no la subí, pero si quieren puedo subir una resolución del examen. Yo lo que hago, que vamos a hacerlo la clase que viene, es hacer una resolución del examen con ustedes para que puedan aclarar las dudas, pero algo que me fueron expresando cuatrimestre a cuatrimestre es que genera mucha ansiedad no tener su nota ni la resolución encima cuando yo hago la resolución del examen. Entonces, mi idea es verlo en la clase que viene, que ya van a tener las notas y si encima se puede, también lo van a tener físico o por lo menos van a poder ver sus correcciones. Hacemos la resolución y ustedes pueden consultar todo lo que necesiten. Veo si hay algún otro mensajito que han escrito. Bien, bueno, unidad 4, cantidades en química. Para empezar, cantidades en química representa
una unidad bisagra en lo que nosotros vamos a ver, porque es la parte de la asignatura, ¿sí? En donde vamos a estudiar la relación que hay entre la masa de los átomos, ¿sí? Que como vimos son las menores porciones de materia, capaces de combinarse, unidad 2, y las moléculas, que consisten en la menor parte de las sustancias que pueden existir libres y que tienen todas las propiedades de dicha sustancia, como vimos en la unidad 3, y utilizando los conceptos de estructura atómica y fórmulas de las unidades anteriores. Entonces, va a ser esta relación que hay entre átomos y moléculas, ¿sí? Y que vamos a ver también su relación con lo que es la macroescala. Entonces, para introducirnos en cantidades en química, vamos a ver primero la microescala, ¿sí? Que está representada por lo que es la masa atómica y la masa molecular. La masa atómica es la masa de un átomo y que va a depender, como vimos en la unidad 2, del número de electrones, de protones y neutrones que contiene. Como vimos, los átomos son extremadamente pequeños, no podemos pesarlos aisladamente. En la actualidad no hay balanzas que puedan pesar átomos. Sí hay sistemas para ver átomos, pero no para pesar átomos. Pero lo que se puede hacer, y es lo que se hizo a lo largo del tiempo, es poder comparar cuánto más pesado es un átomo que otro, ¿sí? De otro elemento. Y para ello hubo que definir una referencia, ¿sí? Para poder nombrar a la unidad que nosotros conocimos anteriormente como UMA, que era la unidad de masa atómica. Que nosotros la presentamos, dijimos, existe la unidad de masa atómica, se usa en átomos, fin. Pero no profundizamos mucho más. Bueno, acá sí vamos a profundizar. Esta unidad de masa se define tomando como base al átomo carbono 12, ¿sí? Al isótopo carbono 12, y se le asigna un valor de 12 UMAS. Entonces, es como decirles, este es mi punto cero. Bueno, acá este es mi punto 12. El carbono con masa 12 tiene un valor de 12 UMAS como masa. Y desde ahí se define la masa atómica de cada elemento, asignándole un valor a cada uno en relación a la UMA. Entonces, si nosotros tuviésemos que hablar de exactitud, vamos a decir que la única masa exacta que tenemos es la del carbono 12, ¿sí? Y es 12 UMAS. Después el resto es aproximadamente y el valor. Por ejemplo, en este caso, un átomo de hidrógeno va a ser aproximadamente una UMA. Disculpen, un segundito. Bien, ahí está. Bueno, entonces, como les decía, la UMA es una unidad de masa, pero como nosotros vimos en cualquier balanza de laboratorio, de cocina, incluso de los médicos, siempre está en gramos o kilogramos. Entonces, para nosotros poder trasladarlo a nuestra realidad, ¿sí? Eh, tenemos lo que es la equivalencia en gramos, que ya la habíamos presentado previamente, pero la vamos a repasar, que es que una UMA, ¿sí? Una unidad de masa atómica, equivale a 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, este número extremadamente chiquito en gramos. A ver, como lo vemos, ya que tenga toda esa cantidad de ceros, nos habla de que un átomo aislado es muy chico, ¿sí? La masa es muy chica. Y
trasladado a las masas en UMAS de nuestros diferentes átomos, podemos ver que siguen siendo chiquitas. En el nitrógeno la masa es de 2,325 por 10 a la menos 23, en el cloro 5,88 por 10 a la menos 23 y oxígeno 2,6578 por 10 a la menos 23, todo en gramos. Por ello, para poder hablar de átomos o moléculas individuales, es mucho más útil expresar las masas en UMAS. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Okay. Bueno, entonces vamos a ver que cuando nosotros trabajemos en escala atómica o molecular, ¿sí? Vamos a estar trabajando con UMAS, porque va a ser mucho más conveniente. ¿Y cómo sería trabajar en UMAS la masa de una molécula? Bueno, como parece sencillo, lo es, se obtiene sumando la masa de sus átomos individuales. Es decir, vamos a tener en cuenta la masa de cada uno de los átomos que componen a la molécula, sumamos todo y esa va a ser nuestra masa molecular. Entonces, por ejemplo, el dióxido de carbono, sumamos las sumas del átomo de carbono y de los dos átomos de oxígeno que lo componen y nos va a dar un total de 44 UMAS. ¿Sí? Entonces, un átomo, por ejemplo el carbono, 12 UMAS. Una molécula, por ejemplo el dióxido de carbono, 44 UMAS. Entonces, hasta ahí la microescala, lo que veníamos trabajando unidades 2 y 3, perfecto. Pero como dijimos, los átomos y las moléculas no se pueden pesar individualmente. Por eso se introduce un concepto muy útil que es el concepto de mol, que va a ser, como les decía, la bisagra, ¿sí?, entre lo que es la micromateria y la macromateria, ¿sí? Y nos permite conectar UMA, que representa nuestros átomos y moléculas, con gramos. Y además, el mol no solo nos va a permitir trabajar con gramos o expresar la masa de esto en gramos, sino que también nos va a permitir saber cuántos átomos o moléculas tenemos en esa porción de materia que podemos pesar, ¿sí?, en el mundo macroscópico. Entonces ya no es una sola cucharada de sal de mesa, sino que esa cucharada de sal de mesa va a tener una masa en gramos y va a tener una determinada cantidad de átomos de sodio y de cloro, como habíamos visto, o un vaso de agua. No solo va a ser un vaso, sino que voy a poder saber cuántos gramos representa ese vaso de agua y cuántas moléculas de agua tengo ahí. ¿Y cómo es eso? Gracias al mol. Pero para antes presentar al mol, tenemos que definir lo que es un concepto de cantidad de sustancia. Algo que nos pasa cotidianamente es que utilizamos conceptos, ¿sí?, tan cotidianamente que no sabemos ni lo que verdaderamente representan, o sí lo sabemos, pero no lo tenemos teorizado, sino que lo usamos así y ya. Por ejemplo, si ustedes cierran los ojos y yo les digo una docena de medialunas, ustedes automáticamente van a pensar en 12 medialunas, ¿sí? Porque una docena representa un conjunto de 12 elementos. Mientras que si yo les digo que vayan a comprar un par de zapatos, ustedes sí o sí van a volver con 2 zapatos. No van a volver con 1, no van a volver con 3. Porque un par es un conjunto de 2 elementos. Y así podríamos seguir con palabras como cuarteto, trío de cuerdas. Bueno, ejemplos de palabras que reflejan conjunto de X cantidad de elementos. Entonces, este concepto de cantidad de sustancia o cantidad de elementos nos va a permitir entender al mol también como un conjunto de una determinada cantidad de elementos, pero que en este caso va a ser 6,022 por 10 a la 23 elementos. Y esto es aplicable a átomos, moléculas o iones. Entonces podemos ver que se trata de una cantidad muy numerosa de elementos, ¿sí? Entonces un mol va a contener todo este número enorme que vemos acá de unidades. A diferencia de la UMA, que es un número extremadamente chiquito, el mol representa un
número extremadamente grande. Y acá es fundamental entender la diferencia entre cantidad de sustancia con cantidad de materia, que es masa, ¿sí? Entonces, si yo tengo 12 frutillas y 12 sandías, la cantidad de sustancia, ¿sí? Cantidad de elementos, es la misma porque tengo 12 de cada uno, pero la cantidad de materia, es decir, la masa, va a ser diferente, porque cada fruta individual tiene una masa mayor que la otra. Una frutilla no tiene la misma masa que una sandía. Entonces, en esos 12, la masa va a ser diferente, pero la cantidad de elementos es la misma. Entonces, todo este ejemplo para entender que cuando trabajemos con moles de determinados átomos o de determinadas moléculas, la cantidad de cada uno va a ser la misma, pero la masa va a ser diferente, porque cada uno en lo individual va a tener una masa superior o inferior. Por ejemplo, un mol de neón va a pesar más que un mol de helio, porque un átomo de helio tiene una masa de 4 y un átomo de neón una masa de 20. Entonces ya hablamos de que va a haber 5 veces, va a ser 5 veces más grande la masa. Ahora, el mol se va a definir, ¿sí? Si vamos a una definición de librito, se define otra vez como la cantidad de entidades elementales como átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Entonces, otra vez estaba referido al carbono. Y esta definición es fundamental para que nosotros podamos hacer un pasaje que hace que todos estos números horribles tengan sentido, ¿sí? Y nos lleven a trabajar con números más sencillos cuando trabajamos en la macroescala. ¿Por qué? Porque nos dice, un mol son 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, un mol de carbono van a ser 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono y que a su vez su masa son 12 gramos. Y esto después se va a entender cuando pasamos a la tableta y se los explico, ¿sí? Pero esta definición es lo más clave de todo lo que les voy a decir en este día. Y esa cantidad, ese número 6,022 por 10 a la 23, no es un número al azar, no es un número que inventó un químico y dijo, listo, tiremos cualquier número y ya. Tiene un nombre, es número de Avogadro, y permite hacer todas estas relaciones que nosotros venimos mencionando. Consulta, ¿se escucha bien? Porque le agarró un momento de extremada histeria a mi perro que no sé qué hay, y yo lo escucho en HD, pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Qué bueno, porque yo lo tengo en HD, tengo acá en el oído a mi bellísimo perro en su momento más histérico. Debe ser que hay un perro enfrente, pero bueno, el eco está intenso. Bien, entonces esta explicación nos lleva a que eso que definimos con carbono 12 es trasladable, como hicimos en la escala micro, a todos los elementos. Entonces, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, de azufre, de oxígeno, de lo que sea, va a ser igual o va a significar un mol de átomos de hidrógeno o de azufre. Y como dijimos, en ambos casos va a haber la misma cantidad de sustancia, pero no va a ser la misma masa, ¿sí? Y con ese número de Avogadro podemos relacionar masa con cantidad de átomos, moléculas, iones. Acá podemos ver en este ejemplo, ¿sí? Como una sola molécula de agua va a tener una masa de 18 UMAS, ¿sí? Y que si eso lo multiplicamos por 6,022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro de moléculas, vamos a tener un mol de agua y su masa va a ser de 18 gramos, ¿sí? Una aclaración, salvedad, es que como ahora vamos a trabajar con números, ¿sí? Vamos a estar más matemáticos que nunca. Vamos a trabajar con lo que son las cifras significativas. Entonces, en lo que es bibliografía, van a poder encontrar al número de Avogadro como 6,022 por 10 a la 23, 6,02 por 10 a la 23, si se redondea un poquito más, y en otros libros se usa 6,023.
por 10 a la 23. Nosotros vamos a manejarnos con 6,022, ¿sí? Pero más que nada para que no se asusten, ¿sí? Se ponen a ver bibliografía en otro lado y encuentran dos números o tres números diferentes y caos, ¿sí? Pero mantengamos el 6,022 por 10 a la 23. Y entonces esto nos introduce a un concepto, ¿sí? Que vamos a tener que diferenciar, que es la masa molar, ¿sí? Entonces va a ser la masa de un mol de un elemento o de un compuesto, ¿sí? Elemento, compuesto, molécula, de un ion, etcétera, pero va a ser de un mol. Entonces, la masa de un mol de un elemento monoatómico en gramos va a ser numéricamente igual a la masa atómica en UMAS. Puede sonar difícil, pero ¿qué quiere decir esto? Una historia de amor y felicidad para cada uno de nosotros. La tabla periódica va a seguir sirviéndonos en la macroescala, ¿sí? Es decir, nos va a seguir sirviendo la tabla periódica tanto en la micro como en la macroescala. Permiso, ¿eh? Según lo que ha publicado el Kremlin. Esos son los enviados de Rusia hasta ahora confirmados. Lo tiró. Para participar de las reuniones de diálogo de paz entre Ucrania y Rusia. Por ahora. Listo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, volvemos. Entonces, la masa molar, ¿sí? Como estábamos diciendo, así como la masa atómica, numéricamente van a ser iguales al valor que nosotros vamos a ver en la tabla periódica, ¿sí? Ahora sí, volvemos a una de las preguntas que ustedes me habían hecho cuando estábamos en la unidad 2 y 3. ¿Por qué no usamos la masa que está en la tabla periódica y teníamos que usar la sumatoria de los protones y de los neutrones? La sumatoria de los protones y de los neutrones se cumple cuando estamos trabajando con un solo átomo. Ahora, cuando trabajamos en la macroescala, ¿sí? ¿Vieron que la masa que estaba en la tabla periódica era la masa atómica relativa y que tenía en cuenta las abundancias de los diferentes isótopos? Bueno, cuando nosotros trabajamos en la macroescala, esa abundancia relativa es representativa, ¿sí? Entonces, en un mol, por ejemplo, de carbono, voy a tener un porcentaje de carbono 12 y un porcentaje de carbono 13. Entonces, para no sufrir, ¿sí? El estar calculando, bueno, si tengo una masa 12 de este carbono y 13 de esta, usamos la masa atómica relativa, ¿sí? Como valor y lo trasladamos a la macroescala. Entonces, ahora sí vamos a usar los valores de masa que tenemos en la tabla periódica y ese va a ser nuestro número de masa molar en gramos. Por ejemplo, si nosotros vamos a la tabla, vamos a ver que un mol de, por ejemplo, el cloro va a ser de 35,45, ¿sí? 35,45 gramos. Ahora sí ya nos independizamos de esa sumatoria de protones y neutrones, porque tenemos en cuenta este número, ¿sí? Entonces, las masas relativas que aparecen en la tabla periódica nos van a dar, por lo tanto, el valor de la masa de un solo átomo en UMAS, ¿sí? O bien el valor de un mol de átomos de ese elemento en gramos. Y la masa molar de un compuesto o una molécula otra vez se va a obtener sumando las masas, pero esta vez molares, de los elementos que lo componen. Entonces podemos decir que la masa de un mol de dióxido de carbono va a ser la sumatoria de la masa de un mol de átomos de carbono, 12 gramos, y la de 2 moles de oxígeno, 16 gramos por 2, dándonos 44 gramos. Ahora, esto parece sumamente sencillo, pero entre medio tenemos esos números horribles, que es el 6,022 por 10 a la 23 y el 1,661 por 10 a la menos 24. Y eso lo vamos a ver en la tableta, ¿sí? Perfecto, ahí está bien. Y eso lo vamos a ver en la tableta para que ustedes me crean por qué podemos trabajar tanto en la micro como en la macro escala con el mismo número. ¿Hasta ahí dudas y consultas?
¿Algo que no se haya entendido? Sí, María. Profe, entonces siempre que se hable de masa molar, ¿va a ser lo que tenemos en la tabla periódica como masa atómica? Sí, Ok. pero que cuando trabajamos con masa atómica va a ser en UMAS y cuando trabajemos con masa molar va a ser en gramos. Ah, ok. Y ahí va la resolución matemática que ustedes no necesitan hacer, ¿sí? Pero yo se los muestro por qué podemos pasar tan fácilmente de un número al otro. Gracias. De nada. Bien, vamos con el ejemplo del agua. Profe, ¿puede volver a repetir la masa molar? Es si trabajamos en gramos y la masa atómica. En UMAS, por, En como su nombre lo indica, unidad de masa atómica. Ok, gracias. De nada. Vamos a esto. Les juro que con esto se entiende un poquito más y dicen gracias mol por existir. Una molécula de agua vimos que está compuesta por un átomo de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Y que como sus masas, perdón, al revés. Ya inventé una nueva molécula. Un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Lo cual, como la masa del oxígeno son 16 sumas y el hidrógeno una UMA, pero tenemos 2, nos da 18 UMAs de masa. Ahora sí, a esto lo multiplicamos por el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Vamos a tener, representamos con un vasito, un mol de agua, es decir, un mol de moléculas de agua, y son 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, y su masa van a ser 18 gramos. ¿Pero por qué? Porque una molécula de agua va a tener una masa de 18 ohmas. Entonces, 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántas UMAS va a ser? Y acá introducimos, ¿sí? Que acá hago una salvedad. Hay dos cosas que van a ser centrales para que nosotros entendamos cantidades en química que no tienen que ver con química, estrictamente hablando, que son la regla de tres simple y la notación científica. Si alguno tiene problemas con notación científica y regla de tres simple, es el momento de avisar para que las expliquemos. Yo igualmente voy a subir un archivo que se llama Guía 4.0 y artículos con bibliografía para que ustedes puedan practicar si tienen alguna dificultad desde lo matemático. Ya sea porque todavía no cursaron matemática, la están cursando en este momento, les toca recursarla, no la están cursando tampoco y hace muchísimo que no ven matemática y un sinfín de etcéteras que lleven a que ustedes no manejen estos conceptos o que estén ahí medio tambaleantes. Porque lo vamos a necesitar muchísimo para estos cálculos, ¿sí? Entonces, primero la notación científica, como resumen general, cuando yo tengo por 10 elevado a la, cuando es un número positivo es porque estoy hablando de un número grande, ¿sí? Entonces es 1000, 2000, 1000, 10.000, 100.000, etcétera. Y por otro lado, ¿sí? Cuando tengo un coeficiente, un exponente negativo, ¿sí? Como es el caso de la UMA, estoy hablando de un número extremadamente chiquito. Entonces estoy hablando de 0,0000000, cuantos números tenga atrás de la coma. En el caso de la regla de tres simple, que es lo que vamos a hacer acá, lo que nosotros ponemos son
una igualdad, un dato y una incógnita. Entonces, acá usamos una igualdad, una molécula de agua tiene una masa de 18 UMAS, un dato, que es el número de Avogadro en este caso, que tienen que tener lo mismo, y una incógnita, que en este caso es cuánto sería la masa en UMAS de toda esa cantidad de moléculas. ¿Sí? Bien. Y otro factor muy importante que engloba esos dos aspectos que yo les mencionaba es el uso de la calculadora científica. Algo que ustedes van a necesitar para el próximo parcial es calculadora científica, tabla periódica. DNI y acordarse el nombre, no sé si tan importante como estas dos cosas que les dije. Para el nombre sí, porque si no después no sé a quién le estoy corrigiendo el parcial. Pero el tema de calculadora y tabla periódica no pueden faltar. Así que es el momento para pedir prestada calculadora. No me acuerdo si sigue vigente la beca de calculadora de la universidad, si no, averigüen. Pero pónganse en campaña de conseguir una calculadora para el día del examen. Y si pueden tenerla para los días anteriores para practicar con esa calculadora, mejor. Cuando terminemos este ejemplo, les explico qué botones hay que tocar y qué precauciones hay que tener, porque cuatrimestre a cuatrimestre me ha enseñado que hay diferentes calculadoras, diferentes botones, y todos pueden llegar al caos si no los explicamos bien. Bueno, entonces, regla de tres simple. Igualdad, dato, incógnita. Y arriba y abajo se tienen que respetar las mismas unidades. Entonces acá tenemos molécula, molécula de agua, UMAS, UMAS. Entonces acá lo que vamos a hacer es multiplicar cruzado, dividir derecho. Esto quiere decir que vamos a hacer 6,022 por 10 a la 23 por 18 dividido 1. Recomendación para cualquier calculadora. Por lo general, la calculadora tiene que entender cuando ustedes hacen la notación científica. Pero por las dudas, pónganla entre paréntesis, ¿sí? Es decir, paréntesis 6,022 por 10 a la 23, cierro paréntesis, por 18 dividido 1. Y eso nos va a dar 1,0839, que acá, una aclaración, vamos a trabajar con cifras significativas entre 2 a 3 cifras significativas. En este caso vamos a trabajar con 3, que es 1,0839, como el 9, que está al lado del la última cifra que nos vamos a quedar, es mayor a 5, redondeo para arriba. Entonces va a ser 1,084 por 10 a la 25. Entonces tenemos 1,084 por 10 a la 25 UMAS. El tema es que por ahora no estamos llegando a la cantidad de masa, ¿sí? No estamos llegando a los 18 gramos que yo les tengo que hacer creer que vamos a llegar. Pero tenemos otra equivalencia, que es que una UMA son 1,661 por 10. ¿Sí, Micaela? Profe, ¿y el 10 a la 25 de dónde salió? De la multiplicación de 6,022 por 10 a la 23 por 18. Y el resultado que te da la calculadora es 1,084 por 10 a la 25. Sí. Ah, está. Porque justo le mandé a pedir a mi hijo la calculadora para ver qué era lo que daba y digo, pensé que por ahí era otra cosa. No, da eso. Lo que en realidad seguramente te va a dar es 1,0839. A ver, todas las cifras que daba. Para que no. 1,08396 por 10 a la 25 debería dar. Ah, listo. Está bien. Yo para entender, porque si no después digo, ¿de dónde salió esto? Y me pierdo. Sí, no hay problema. Gracias. Sí. Ahí justo vi el mensaje de Shirley. Que me figuró que se desconectó, pero pensé que capaz que había tenido alguna situación. Bien. Bueno, entonces, este
0,84 por 10 a la 25 es un nuevo dato que obtuvimos y tenemos una igualdad, ¿sí? Que tiene a nuestro dato nuevo y a la incógnita a la que queremos llegar, que es si llegamos o no a 18 gramos. Entonces, si una UMA equivale a 1,661 por 10 a la menos 24 gramos, 1,084 por 10 a la 25 UMAS, ¿cuántos gramos representa? Entonces, fíjense que otra vez, UMA con UMA, gramo con gramo, multiplico cruzado, divido derecho. Entonces, ahora es 1,084 por 10 a la 25 por 1,661 por 10 a la menos 24. Sí. Hola Liz, ¿cómo estás? Sí, ahora cuando terminamos les explico porque así como dijo Antonella, se puede poner, eh, tal cual como lo escribió Antonella, se puede escribir en la calculadora científica para poder poner notación científica. También hay otras posibilidades que esas son las que vamos a tratar de agotar, pero si no, así y con paréntesis es la mejor opción. Entonces, en este caso sería, abro paréntesis, 1,084 por 10 a la 25, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 1,661 por 10 a la menos 24, ¿sí? Acuérdense del menos 24, y todo eso dividido 1. ¿Y cuánto les dio? ¿Se entendió? A mí me dio 18,00524. ¿Sería 18 gramos? Exacto. Y fíjense que llegamos a el 18 que yo les dije. Entonces, fíjense como dos números horribles, como son el 6,022 por 10 a la 23. Yo le digo horribles porque tenemos mucho número tirando para arriba, para abajo, con coma, etc. Pero fíjense que la equivalencia de mol y la equivalencia de UMA nos permite llegar a que si una molécula de agua son 18 UMAS, yo ya sé que un mol de agua va a ser 18 gramos. ¿Sí? Entonces, estas cuentas, este desarrollo matemático nos permite, nos habilita a que en la tabla periódica podamos sacar datos para la micro como para la macroescala. ¿Sí? Y no es que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, en el examen, para ustedes usar esta equivalencia, no me tienen que hacer todo este desarrollo matemático. Es más, que ustedes no hagan el desarrollo matemático y automáticamente usen para un mol el valor en gramos, a mí ya me da la información de que ustedes entendieron esto. Y por eso le agradecemos a todos los químicos que siempre se buscan la forma más sencilla de trabajar, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que si uno tiene que hacer este desarrollo matemático, solo lo hicimos para poder decir cuántos gramos de agua hay en un vasito. Se imaginarán que para cosas más elaboradas, cuanto más simplifiquemos en algunas cosas, mejor. Entonces, todo lo que es arreglos matemáticos de ahora en más, en la química, biología, físico-química y bla, 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 de asignaturas que ustedes tengan más adelante, van a ver que todos los postulados matemáticos van a ser para representar algo y por sobre todas las cosas simplificarlo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, acá ya teníamos la molécula de agua, ¿no? Pero si yo les doy de las moléculas que estuvimos viendo en la unidad 3, NH3, por ejemplo, que habíamos visto que era el amoníaco. Si yo les digo, ¿cuál es la masa molecular? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la masa molecular del amoníaco? Molecular, ¿eh?
¿16? A ver, vamos a ver. En la tabla periódica tenemos que el nitrógeno tiene una masa de 14. ¿Sí? Nitrógeno 14. 17. 17. Y como tenemos 3 hidrógenos, nos va a dar 17. Perfecto. Entonces la masa molecular va a ser de 17, ¿qué? Molecular, ¿eh? Mm, Molecular, ¿17 gramos o 17 UMAS? Exactamente, UMAS. Porque estoy en una escala molecular o atómica, ¿sí? Estoy trabajando todavía con átomos que componen a la molécula. Ahora si yo les digo masa molar, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser y en qué unidad? En gramos. 7 gramos. Exactamente. Ahora sí va a ser 17 gramos. ¿Sí? Y esto se va a cumplir para todas las moléculas, para todos los átomos, para todos los compuestos iónicos con los que trabajemos de ahora en adelante. Por eso tienen que prestar principal atención y cuidar muchísimo las abreviaturas, ¿sí? ¿Sí? Por sobre todas las cosas, las abreviaturas para distinguir molecular de molar, ¿sí? Porque va a cambiar de 17, va a cambiar, numéricamente va a ser lo mismo, pero va a cambiar UMAS y gramos. Y por sobre todas las cosas, va a ser la diferencia entre una molécula y 6,022 por 10 a la 23, que ya vimos que es un número como 6,02200000000, o sea que va a haber una diferencia abismal químicamente hablando. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado porque un error muy común es que me abrevian moléculas como mol. Así que si abrevian, mi humilde sugerencia es que aunque sea pongan molec. ¿Sí? Porque si no, es muy fácil que ustedes se confundan mol con molécula en ejercicios y después yo tengo que adivinar si es que ustedes sabían efectivamente o confunden mol con molécula. ¿Sí? Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado. Y más, que esto es spoiler, para la próxima unidad que es soluciones, hay otro concepto que es parecido también. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las abreviaturas. Bien. Cosas que les debo. Regla de 3. Como les había dicho, cosas muy importantes. Cuando ustedes hagan un ejercicio, recomendación, dejar en algún lugar, ya sea arriba del ejercicio, a un costado del ejercicio, los datos que van averiguando, porque esas son equivalencias que ustedes pueden llegar a usar o datos que pueden llegar a usar para usar la regla de 3. Por ejemplo, una equivalencia básica que vamos a usar es que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. O 10 a la 23 algos. Átomos, iones, moléculas, dependiendo de lo que sea. Otra equivalencia, una UMA. 1,661 por 10 a la menos 24. Nuestro dato en gramos, la masa molar. La masa molar siempre va a ser dato. ¿Por qué? Porque la vamos a poder sacar de la tabla periódica. Entonces, compuesto o átomo que nos den, masa molar que nosotros ya tenemos. ¿Sí? En el peor de los casos es, la tengo, en el enunciado no está, pero yo la tengo en la tabla periódica. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, con el dióxido de carbono, yo ya sé que la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos, porque voy a la tabla, sumo las masas y ya me da 44 gramos. Entonces, después, cuando yo hago la regla de 3 simple, por ejemplo, esto de la masa molar del dióxido de carbono, 44 gramos dijimos. Por ejemplo, si a mí me dicen, quiero averiguar cuántos gramos
es la masa de un átomo de una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces pongo mi incógnita, un átomo, perdón, una molécula de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos es? Entonces ahí tengo mi incógnita, el dato y una equivalencia que lo relacione. Y nosotros dijimos, si un mol son 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, y dijimos que un mol de dióxido de carbono son 44 gramos, podemos decir que 6,022 por 10 a la 23 moléculas o molec de dióxido de carbono son 44 gramos, ¿sí? Porque estas dos cosas equivalen a un mol. Entonces, una sola molécula de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos va a ser? Entonces, fíjense que tenemos una equivalencia, un dato, mi incógnita. Chequeo las unidades, gramo con gramo, molécula con molécula. Y ahí puedo hacer la cuenta. 1 por 44 dividido 6,022 por 10 a la 23, bla, 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 bla. Y eso nos da 7,306 o 31, si redondeamos con dos cifras significativas, por 10 a la menos 23 gramos. Entonces fíjense, esto fue un ejercicio ahí medio volado, pero fíjense que vamos a tener datos, vamos a tener incógnitas, y lo importante para poder plantear una regla de tres simple es que estas dos cosas se respeten. Uy. ¿Sí? No sé por qué se salió. Wow. Bien. Y bueno, que esas dos cosas se respeten y que siempre que hagamos cruzado va a ser multiplicación y derecho va a ser división. Si es esto con esto también se divide. O sea, todo lo que sea cruzado va a ser multiplicado, todo lo que sea para arriba o abajo o para un costado va a ser dividido. Y con respecto a lo que es calculadora, ¿sí? Mm, No. Bueno, ahí está. Exacto. O sea, cualquier molécula que vos quieras, su masa en UMAS va a ser igual en gramos para el mol de ese mismo. Entonces, por ejemplo, como dijimos, si el dióxido de carbono son 44 UMAS, en un mol va a ser 44 gramos. En el agua, 18 UMAS, 18 gramos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que venimos todo molecular, vamos con un compuesto iónico. Si sumamos, el cloro tiene 35,45 y el sodio es aproximadamente 23. O sea que serían 58,45 UMAS. Va a ser 58,45 gramos. Siempre se va a cumplir esto, por el desarrollo matemático que hicimos antes. Se supone entonces, profe, que si yo hiciera ahora lo que me dio en la molécula de los gramos, la multiplicaría por las UMAS, me debería dar 44. Si vos multiplicás
estas 44 UMAS por el número de Avogadro y después la equivalencia de la UMA, debería darte gramos, como hicimos las cuentas. Claro. Y yo lo que tendría que presentar en el ejercicio es lo que usted resolvió recién, digamos, ese 6,022, que era igual a 44 gramos, y abajo que escribió molécula y nos dio 7,31 por 10 a la 23. En realidad ahí va a depender de lo que te pida el enunciado. Ok. Dependiendo de los datos que vos tengas y lo que te pida el ejercicio, las cuentas que vas a tener que hacer. Que dicho sea de paso, termino de explicar lo de calculadora y vamos a la guía para que ustedes puedan ver ejemplos puntuales de la guía para que se queden tranquilos, tranquilas. A ver qué pasó acá. A ver. Listo, no, pensé que me habían escrito alguno de ustedes, pero no. Bien, entonces vamos acá a tema calculadora. Y de paso voy a bajarle un poco a esto. Está muy gruesito. Tema calculadora científica. Bien. Tema calculadora científica. Para lo que es notación científica, ¿sí? Por sobre todas las cosas, esto de tener mucho cuidado cuando es menos y cuando es positivo, porque les va a poder cambiar abismalmente el resultado que les puede dar. Cuando nosotros trabajamos con notación científica en la calculadora, este por 10 a la 23 se puede representar de diferentes formas. Una es como hizo la compañera, que es multiplicando por 10. Y hay un simbolito que ustedes pueden encontrar en la calculadora como esta flechita. Y poner el número del exponencial, que en este caso es 23. En otras calculadoras varía según el modelo. En vez de esta flechita, es X y un cuadradito. ¿Sí? Ese es otro botón que les puede llegar a aparecer en su calculadora. Pero para eso tienen que poner por 10. Otra forma, existe el botón EXP, que está muy cerca del igual o el answer de la calculadora científica. Y solamente tienen que poner exponencial y el exponente. ¿Sí? El equivalente en otras calculadoras de este EXP, que significa exponencial, es por 10 elevado a la y 23. ¿Sí? ¿En qué cosas tenemos que tener cuidado? No fusionar las dos y poner por 10 exponencial. ¿Sí? Porque esto, para la calculadora, va a significar por 10 elevado a la. Entonces, todo le va a dar 10 veces más grande. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Cualquiera de estas dos formas está bien. ¿Sí? Entonces, la que a ustedes les resulte, que nunca fusionar, por ejemplo, 6,022 por 10 exponencial 23. Porque esto va a significar para la calculadora, porque ustedes tengan en cuenta que a la calculadora nosotros le estamos dando instrucciones. Entonces, estas instrucciones a la calculadora le significa que esto es
0,022 por 10 elevado a la 23. Uy, a ver, me quedó chicuelón. Aunque lo pongo mejor. Esto significa para la calculadora. Entonces, es un error muy común y en esto termina dando 10 veces más de lo que debería darles. ¿Qué pasa? Algo que va a estar bueno, ¿sí? Nosotros tenemos esta clase y la de la semana que viene. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Es muy importante que, 1, puedan practicar en la semana y 2, que la clase que viene va a ser puros ejercicios de cantidades en química, ¿sí? No vamos a tener teórico. Entonces, de esta forma, cuando hagamos los ejercicios, ustedes díganme si el resultado no les da bien. ¿Por qué? Porque con los errores comunes nos damos cuenta, o sea, cuando a ustedes no les da el número, va a dar cuenta de qué error. ¿Vieron el dicho tipo, dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, díganme el resultado que les dio y les voy a decir el error que están cometiendo. Porque son muy alevosos los errores. Por ejemplo, si la cuenta hacíamos y yo les digo, el resultado es 1,25 por 10 a la 22 y ustedes me dicen, no, profe, a mí me dio 1,25 por 10 a la 23. Para mí está cantado que hicieron esto. Porque les dio 10 veces más. Si, por ejemplo, les da 10 veces menos, ¿sí? Que es algo que también puede pasar, lo más probable es que sus calculadores sean las que sí o sí hay que poner entre paréntesis y les terminó dando mal. Y les terminó dando mal. O, profe, me dio, en vez de 1,25 por 10 a la 22, me dio 1,25 por 10 a la 48. Ahí yo sé que en vez de multiplicar, dividieron, o en vez de dividir, multiplicaron. ¿Sí? Entonces, hay errores que a mí me van a dar la pauta de o sea, hay resultados que a mí me van a dar la pauta en qué se equivocaron. Entonces, es muy importante que ustedes, cuando nosotros vayamos haciendo el ejercicio, ponen en la calculadora, por ende, van a tener que seguir el ejercicio. Si no les da, me avisan. Así vamos viendo cuáles son los errores. Así encontramos calculadoras que estaban mal configuradas, no encontraban los botones y por eso hicimos esta guía express para usar la calculadora. Y así fuimos encontrando un montón de errores. Entonces está bueno que ustedes me digan si no les da el número tal cual como lo estamos haciendo, porque algo puede ser que se hayan equivocado, o la otra posibilidad es que yo me haya equivocado y termino mirando y digo, sí, mala mía, me equivoqué yo. Pero lo importante es cuando a ustedes no les da el mismo número, avisen. Bien. Entonces, para no dilatar mucho más, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? En la clase de la mañana hicimos el ejercicio 1 y el ejercicio... No, estas son opciones. Ahí hicimos el ejercicio 3A. Vamos a tratar de hacer el ejercicio 2 y el 3B, si llegamos con el tiempo, para que tengan varios ejercicios resueltos y puedan ir mirándolo. Entonces, en el ejercicio 2, ¿sí? Nos dicen que tenemos la muestra de un metal, ¿sí? Que contiene
2,516 por 10 a la 23 átomos. Y tiene una masa de 82,32 gramos. Esa muestra. ¿De qué metal se trata? Bien, a nosotros nos están pidiendo, en este caso, identidad a través de la masa, ¿sí? Que acá va contra todo lo que está bien que habíamos dicho en las anteriores unidades, que dijimos que la identidad la dan los protones. Pero como vamos a trabajar con la masa atómica relativa, podemos buscar en la tabla periódica según la masa. Entonces yo tengo cantidad de átomos y masa en gramos. ¿Qué se les ocurre que podemos buscar para poder resolver esto? ¿Dónde podemos buscar la identidad de un elemento? En la masa atómica. Bien, entonces, ¿cómo podemos llegar a la masa atómica de nuestro metal? Podríamos decir que un átomo de nuestro metal tiene una masa atómica, es decir, en U más, ¿sí? De X, ¿sí? Porque no la sabemos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una equivalencia que vincule átomo con U más, con los datos que tenemos ahora? Entonces decimos, un átomo es, el átomo del metal va a ser X en U más. Pero también sabemos que un mol de ese mismo átomo del metal va a tener una masa en gramos. ¿Y qué equivalencia conocemos que podría vincular mol de átomos y gramos? Bien, como yo sé que un mol de cualquier cosa es 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Podría transformar esta cantidad de átomos que tengo acá arriba en mol. Entonces, 2,516 por 10 a la 23 por 1 dividido 6,022 por 10 a la 23, ¿cuánto nos va a dar? Sería 2,51 dividido 6,022. Sí, porque las Se dos resta están en ahí por 10 a la 23. claro, se restan y en la otra se sumaba porque justo daba 24 más menos 23, ¿no? Los ¿Cómo? exponentes. Cuando estaba multiplicando se suman los exponentes y como uno está negativo, el otro era 24 más menos 23 y cuando están dividiendo se resta el 23 con el 23 y queda. Exactamente. En este caso se restan 23 con 23, entonces queda 10 elevado a la 0, por lo tanto te da 1. Ojo, Malena, me parece que hiciste al revés.
multiplicaste en vez de dividir. Tenés que hacer 2,516 por 10 a la 23 dividido 6,022 por 10 a la 23, no al revés. Exactamente, 0,42 moles o 0,418. Ahí va. Claro, 0,478 te debe haber dado. O 4,178 por 10 a la menos 1. Ahí está. Sí, debe ser que tu calculadora te pone todo en notación científica. Por 10 a la menos 1 significa 0, y el número que te dieron. Igual, qué garrón que te pase toda notación científica con números tan chiquitos. Pero bueno, eso después vemos si no las podemos configurar a la calculadora para que no te dé eso, sino que te haga mejor las notaciones. Si no, cuando sea por 10 a la menos 1, es correr la coma un lugar. Entonces te queda 0,478. Bien, entonces tenemos 0,42 moles. Y ahora, con este dato, podemos decir que 0,42 moles tienen una masa de 82,32 gramos. Entonces, un mol de nuestro metal, ¿cuántos gramos va a ser? Y de esta forma podemos sacar la masa molar. Porque lo que recién sacamos era la cantidad de átomos, ¿sí? Pasamos de átomos a moles. Y nosotros sabíamos que esa cantidad de masa que teníamos, esa cantidad de átomos que teníamos, tenía una masa de 82,32 gramos. Entonces, un mol, ¿cuánto va a ser? Por lo tanto, va a ser, multiplico cruzado, divido derecho, esto va a ser 1 por 82,32 dividido 0,42. 82,32 dividido 0,42. 196 puede ser. Sí, 1 por 82,32 dividido 0,42. Ahí va, sí, 196. Decimales más, decimales vienen. Vamos a la tabla de periódica y nos vamos a fijar un átomo que tenga la masa alrededor de 196. Ustedes me dirán cuál encuentran. El oro, exactamente. El oro. El oro. Entonces, como nos dio 196, podemos decir que el metal con el que estamos trabajando se trata del oro. Otra de las cosas que nos ayudan a saber qué es el oro es que el oro es un metal. Y el ejercicio nos dijo que era un metal. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá en una situación problemática trabajamos con todo lo que es la relación gramo masa molar y masa molar relacionado con átomos. Sé que es bastante complejo y como les dije a los de la mañana, exactamente. En este caso, lo que usamos fue la masa molar, ¿sí? Y acá, instintivamente, que está bueno en la intervención, instintivamente lo que hicimos fue, si yo sé que un mol del metal su masa es 196 gramos, un átomo de ese mismo metal va a tener una masa de 196 U más. Entonces voy a la tabla periódica y me fijo qué átomo tiene su masa 196 en U más. ¿Sí? Usamos eso mismo.
Cálculo va, cálculo viene, pero logramos encontrar la identidad del oro. Dependiendo del ejercicio, muchas veces lo que vamos a tratar es de sacar la masa molar o pasar lo que esté en átomos a moles. A mí por lo menos me resulta mucho más sencillo porque cuando tengo tanta cantidad de átomos que veo la notación científica, si me puedo sacar de encima la notación científica, mejor. ¿Sí? Entonces, agarran un mol, son 6,022 por 10 a la 23 algos. Esos algos que están en notación científica se pasan a moles y trabajan con, en el peor de los casos, decimales. Pero también depende del ejercicio y depende de la comodidad de cada uno de ustedes. Como les dije a los de la comisión de la mañana, lo más probable es que fue un montón de información junta, ¿sí? El objetivo de esta clase, desgraciadamente, es quemarlos, porque les damos toda la teoría, vemos algunos ejercicios, algunos ejemplos, y los mandamos a que puedan practicar. Las bondades de que esto está siendo grabado es que ustedes pueden ver después, más tranquilos, repasar la teoría, y después ver los ejercicios desde su óptica, es decir, sentarse, hacer los ejercicios, ver, y si tienen alguna duda, pueden reforzar a la videollamada y que vamos a tener la clase que viene, una clase pura y exclusivamente para preguntar. Preguntar ejercicios, preguntar teoría, preguntar lo que necesiten. Porque después soluciones usa muchísimo cantidades en química. Es más, me arriesgo a decir, y lo reafirmo después de haber tomado finales, que si ustedes no tienen cantidades en química, no van a poder entender soluciones. Entonces es muy importante que ustedes revisen y estudien mucho cantidades en química para poder entender la unidad que viene, ¿sí? Yo les voy a subir adicionalmente una guía complementaria, ¿sí? Les voy a sumar la guía complementaria de nociones de matemática que van a necesitar para ahora y una guía complementaria de ejercicios de cantidades en química, ¿sí? Todo lo que sea necesario para que ustedes puedan practicar y se puedan sacar todas las dudas que sean necesarias. Y para el 3B me quedé con poquito tiempo, pero igualmente la explicación del 3A de la mañana les va a servir para hacerlo. Y quiero que presten extremada atención, ¿sí? Principalmente atención al ejercicio 4 de la guía, que es medio, o sea, parece muy larguero, pero practican un montón de pasaje de moléculas a gramos, de gramos a moles y entender la individualidad de cada átomo respecto de la molécula. Así que recomiendo fuertemente que puedan hacer el ejercicio 4. Si pueden hacer toda la guía y encima les sobra tiempo para la guía complementaria, mejor. Pero si no, si tienen una semana dificilísima, que esto puede pasar, prioricen el 4. ¿Sí? Así pueden aclarar dudas la semana que viene. Igualmente vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a tratar de que nos rinda bien el tiempo. Bien, ¿alguna duda, consulta más? Buenísimo. Aparte de quemados por la cantidad de cosas que se hablaron en este corto tiempo. Bien, si no hay ninguna duda más, los despido para que descansen, ¿sí? Y nos estamos viendo el próximo miércoles.